pues ya soporté mucho sufriendo en el mar y en guerra. Que venga esto después de aquello. En el cuento de interior. ¿De qué trataba la Odisea? De que eso le dijo a la diosa, ¿no? Porque la diosa quería estar con Odiseo, pero él decía que era fiel a su esposa y que quería regresar, que soportaría que lo maltraten y eso. Entonces, él dice, ¿qué tema de la obra se puede inferir a partir del siguiente fragmento de la Epopeya de Odisea? Se puede inferir el sufrimiento del héroe griego por haber derrotado a los troyanos. La nostalgia que siente Odiseo al abandonar la hermosa Calipso. Tengo una pregunta. En la guerra de los griegos con los troyanos, ¿quién gana? Eso no está presente en la obra, ¿no? Pero tanto la Ilíada de la Odisea se marca dentro de la cultura griega y por ende dentro de su mitología. Es cierto que las obras, tanto la Ilíada y la Odisea, no tratan de toda la mitología griega, pero se entiende mejor cuando usted esa mitología lo entiende. A tal punto que la Ilíada, a pesar que la guerra entre Troya y Grecia dura varios años, lo empiezan a narrar solo a partir del noveno año. Entonces, lo que trato de decir es que, y también no, hay cosas que no se muestran. Por ejemplo, eh, el rapto de Helena, ¿no? Una de ellas. O cómo se generó, en realidad, cómo es que se sucede la guerra, cuáles son los motivos, eso no aparece. Eh, Tampoco la enemistad entre los dioses, ¿no? Porque sabemos que en esa Ilíada se establecen bandos, ¿no? Bandos que apoyaban a los griegos y otra banda que apoyaba a a los troyanos. Y esos bandos de los dioses está basada en la mitología griega, en el origen de la guerra. Pues el origen de la guerra que está dentro de la mitología, que empieza con la partida de Helena, ¿no? Este, y se tiene que saber, ¿no? Para poder entender todo el proceso, todo el proceso. Entonces vamos descartando uno a uno, ¿eh? Nuevamente. La letra A, ¿sería verdadero o falso y por qué? En lo que ha podido leer. El sufrimiento del héroe griego por haber derrotado a los troyanos. Lo que venció fue algo. Por eso, ¿quién ganó en esa guerra de Troya versus Grecia? No sabemos, a ver, google. No hay Griego, cosas. ¿Ah? los griegos. Ya, los griegos ganaron. Perfecto. Listo, entonces volvemos al tema. ¿Será la letra A? Porque no son los troyanos. ¿Cómo? No sería porque ganan los griegos. Claro, rara vez se siente sufrimiento por lo que había pasado en Troya, ¿no? Aunque parte, ¿no? Pero sobre todo porque al final es el bando vencedor, pero también porque el fragmento no lo dice. ¿Qué cree que dice el fragmento? ¿A quién le está hablando? ¿O qué hace referencia? ¿Mm? No, el fragmento que acabamos de leer. Que, o sea, ¿Qué quiere decir? no estoy sufriendo por haber derrotado. ¿Qué entiende? ¿Qué entiende? En resumen.
A ver, léalo de nuevo, así en silencio, y dígame qué entiende. ¿Qué cree que le está diciendo Odisea? No a la venerable diosa, sino qué entiende que le está diciendo usted, porque usted está leyendo. ¿Qué entiende que le quiere transmitir? Eh, que Odiseo y le decía que entiende que ser la diosa puede ver a su esposa interior porque ella es mortal y ella no, pero, pero él lo que quiere es regresar a su casa y encontrar con su esposo y familia. ¿Cómo se llamaba su esposa? Penélope Penélope. ¿Cuál era su tierra? era Esteban. No, no era Teba. Ujú. Ítaca, ajá. Quería, quería volver a su tierra natal, a su reino, que en este caso era Ítaca, ¿no? Era Ítaca. Y quería reencontrarse con su esposa Penélope, ¿no? Exactamente. Es el retorno de Ulises, ¿no? El retorno de Ulises. Ulises es el personaje principal. Entonces, listo. Entonces, en la letra, ¿por qué sería falso? Sabiendo el texto, luego de haberlo leído y luego que lo interpretado. Porque el texto, ¿a qué se refiere? ¿Por qué siente tristeza? por venir a su familia, a su pueblo también. Claro, porque su tristeza no nace hacia los troyanos, sino, y bueno, de todas las desventuras que suceden, porque como usted sabe, ahí le sucede un conjunto de desventuras en su regreso a Ítaca. Pero no, lo que tiene es sufrimiento hacia su tierra, y hacia su esposa, hacia su familia, ¿no? Listo. La letra B, Tampoco ¿por qué no? ¿Quién era Calixto, para comenzar? la diosa y ¿Perdón? la diosa Ya, ¿y qué hace ella? seduce a Odiseo. Ya, ¿qué más? Eh, o sea, él deja a ella, o sea, de- después se quedó en su castillo y así, pero no quiere estar ahí, quiere regresar a su tierra y le explica a ella que él quiere irse, ¿no? Y que es una también le dice que es una hija superior, no quiere irse con su esposa que es mortal. Ujú. Calixto mantiene, bueno, lo tiene detenido a Odiseo, ¿no? Lo mantiene detenido. Y por varios años, por varios años. Ujú. Es una razón por la que no termina regresando a Ítaca. Pero en este caso el dios Zeus, a través de Hermes, que sabemos que es que transmite los mensajes, ¿no? Le dice a la ninfa, en este caso Calixto, que libere a Ulises, ¿no? Por el que ella sí estaba enamorada, o al menos sentía cierta aflicción porque lo quería tomar de esposo. Y al final ella termina obedeciendo y lo termina liberando. Ujú. Listo. Entonces no sería la B. La C. El retorno de
luego de dicha. Recuerda que es del texto, ¿no? Es el fragmento del texto, no es tanto de lo que sucede realmente. Claro, esto indica el, el amor por su familia, indica que pasaron 10 años. Claro, ahí está haciendo alusión básicamente al tema de la nostalgia que siente por su familia, por su esposa, ¿no? Penélope, y no tanto por los años que tiene que viajar, ¿no? Eso no hace referencia. Ujú, no sería la C, la D. La furia de la ninfa por la patria. ¿Sí? La ninfa se refiere a Calixto, que lo tenía secuestrado. Entonces, ¿usted cree que el texto habla de la furia de Calixto? ¿Se entiende por eso? Carlitos no habla. Claro, porque está hablando es Odiseo, ¿no? Es Ulises, que no es la voz no es la voz de la ninfa, ¿no? Porque si no diría otra cosa. Entonces tampoco puede ser la D. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La Una E, ¿no? Es el amor a la familia y a la patria que expresa el personaje principal, ¿no? Eso es, ¿no? Es un fragmento cintado de la Odisea, se infiere el amor a la familia y a la patria que manifiesta Odiseo o Ulises, quien solía derramar sus lágrimas mientras miraba el mar en muchas ocasiones, ¿no? Ansiando el pronto regreso a Ítaca, que era su tierra natal, para reencontrarse con los suyos, ¿no? ¿Ah? Muy bien. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? sí. Listo. Número 2. Lea, lea. Dice, considerando el argumento citado en la Odisea de Homero, señale en qué parte del argumento corresponde. Dame más vino de buen grado y dime ya tu nombre para que ofrezca el don de hospitalidad con el que te vas a alegrar. Esto es una catarata de ambrosía y néctar. Así hablo y yo ofrecí de nuevo rojo vino. 3 veces se lo llevé y 3 veces bebió sin medida. Después, cuando el rojo vino le había invadido la mente, me dirigí a él con sus palabras. Me preguntas mi célebre, ¿eh? Te voy a decir, nadie es mi nombre, nadie me llama, nadie me llama mi madre, mi padre y todos mis compañeros. Eh, pero Ujú. ahí Odiseo utiliza porque es Odiseo el que habla. Ujú. Eso dice el que habla. Ahí es fácil de entender, claro. Él se encuentra con un gigante. Un ciclo. Entró como de, de decirle esas cosas para que pueda escapar. Ujú. Hay un conjunto de aventuras, sí, hay un conjunto de aventuras que Ulises cuenta en, en lo que sería la segunda sección de la novela de Odisea. Una vez que Ulises emprende su viaje a Ítaca, ¿no? Poseidón intenta de una forma detenerlo, lo sorprende, destruye su barca, ¿no? Con la que él parte, tras ser liberado por Calixto. Eh, y recuerde que una de las diosas que lo apoyaba era Atenea, ¿no? Una joven princesa náusica la coge y lo presenta ante su padre, ¿no? Era el rey del Sino. Y en ese banquete, ¿no?
se empiezan a contar las aventuras de Ulises. Y ahí cuenta los sufrimientos y aventuras que sufrió luego de la destrucción de Troya, ¿no? Porque por eso era importante saber quién ganó la guerra, porque lo terminan ganando los griegos. Ahí toda la mitología, ¿no? Ahí viene el caballo de Troya, ¿no? Eso sí lo debe haber visto. ¿Sí? Las películas Sí, al menos, ¿sí? Ya, ¿no? Entonces se camuflan en el caballo de Troya, lo dejan como un regalo, simulan irse. Los troyanos creen que es un obsequio de los griegos eh, por, ¿no? Por producto de su rendición, ¿no? Ingresan en el caballo, pero en el caballo se encontraban los héroes griegos, ¿no? Los guerreros griegos bajan y terminan asolando la ciudad y terminan incendiando todo, no dejan destruido este, Creta, no, perdón, dejan destruido Troya, dejan destruido Troya. Entonces, luego que termina la destrucción, los griegos tienen que volver a sus tierras, ¿no? Y en este caso, eso es lo que cuenta la Odisea, el regreso de Ulises a su tierra. Pero en su regreso, luego de haber triunfado sobre los troyanos, sufre muchas desventuras, ¿no? Eh, una de ellas es los lotófagos, casi ahí, ¿no? ¿No? Que son un pueblo, ¿no? En la que uno le da de comer loto y en eso pierde la añoranza de su patria, ¿no? Tal punto que para rescatar a sus compañeros, que luego consumen el loto, tiene que casi arrastrarlos a la barca. Y luego de los cíclopes, ¿no? Que ahí menciona, ¿no? Que uno de sus puntos más altos es hacerse llamar nadie, ¿no? De esa forma logra engañar al gigante Polifemo, ¿no? sí, sí, cuento cómo era el gigante. Tenía también una noticia y le dijeron, dijeron, ¿quién te mató? No, nadie, no. No, él dijo que nadie lo mató. Entonces decían que, No, en el caso lo dejó ciego, lo dejó ciego. pero como dice en la Biblia, dice, yo me llamo nadie, mis padres me llaman nadie, todo nadie. O sea que cuando él lo emborrachó de tomar tanto vino, para que lo dejen, ¿no? Eh, eh, se emborrachó y luego estaban en la cueva. Luego el, el, lo, 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 cogió todo el otro gigante y y cuando gritó, todos lo vinieron diciendo, decirle qué pasó. Le decían, nadie mató, nadie. Se siente loco, nadie lo. Pero eso es una estrategia para que no nos pudieran eh, eh, Identificar, ¿no? Reconocer. Ajá, exactamente, ¿no? De ahí parte después de entregar a Polifemo, ¿no? Al ciclo de Polifemo, que luego lo ciega, este, pasa por la isla Eolo, ¿no? Del Rey de los Vientos, luego pasa por la reina Circe, ¿no? Que puede ser hechicera, que convierte a los hombres en animales. Ulises logra librarse, ¿no? De ese hechizo, de esas hierbas mágicas. Luego pasa por temibles bestias, ¿no? Caribdis y Escilia. Luego, producto de que comen vacas sagradas, parte de su tripulación, el dios Zeus, en venganza pedido por el dios Sol, termina matando a todos sus compañeros en alta mar, ¿no? De tal forma que el único sobreviviente en realidad de la partida de Troya termina siendo él mismo, solo Ulises. Ahí llega a la isla de Ogygia, ¿no? Donde Calixto lo va a retener por 7 largos años, hasta que Zeus ordena que lo libere, ¿no? Y así él termina su relato ante el rey Alcino, ¿no? Porque la venganza de Poseidón nace a que el Polifemo era uno de los hijos de Poseidón. Esa es la razón por la que cuando él parte
de Ogygia, ¿no? Tras ser liberada por Calixto, es que Poseidón la ataca, ¿no? Poseidón la ataca, y por eso Ulises naufraga, ¿no? Y eso es parte de la historia. Hay una tercera parte, que es la matanza de los pretendientes, ¿no? Cuando llega a Ítaca, y la primera parte es que, ¿cómo se llamaba el hijo de Ulises? ¿Nos acordamos? ¿Cómo se llama el hijo de Ulises? ¿De Ulises? Ujú. Tenía una esposa, es verdad, se llama Penélope, y su hijo, Telemaco. Telémaco, ¿no? Telémaco. Ujú. Listo. Entonces, ahí sería falso porque el lotófago es el pueblo de los lotos, ¿no? Entonces ahí no podría ser la A. Tampoco es la B porque estamos haciendo alusión básicamente al tema del cíclope, justamente al Polifemo, el hijo de Poseidón. Y sería la letra C, ¿no? La letra C, ¿no? El engaño que hace Odiseo al ciclo de Polifemo, hijo del dios Poseidón, ¿no? Justamente porque lo ciega es que luego Poseidón ataca su barca, ¿no? Cuando deja la isla de Calixto. No, no es la aventura del dios Eolo, ¿no? Y tampoco es su encuentro con el monstruo Caritis, ¿no? Pero todas sí son parte de la aventura que tiene Ulises tras antes de llegar a encontrarse con Calixto. Recuerda que Calixto llega como el único sobreviviente, ¿no? Porque los demás sus compañeros terminan asesinados en alta mar, ¿no? Se va a dejar eso presente. Entonces, bueno, y se puede deducir que el fragmento citado corresponde al año que realiza el héroe Odiseo para lograr vencer a Ciclo de Polifemo, hijo de Poseidón. Y claro, y como usted lo relató correctamente, demuestra su astucia, ¿no? Justamente en la parte esa que usted me menciona, justamente eso demuestra lo hábil que era, ¿no? Y tenía sus epítetos. ¿Cuál era el epíteto de Ulises? Sí, no recuerdo. Era su, la manera de usar los artigos. Claro, que era fecundo en ardides, ¿no? ¿Sabe qué es un ardid? A ver, googleé. ¿Qué es un ardid? A-R-D-I-D. Ardid. ARD. Ardid, con doble D. A-R-D-I-D. Ardid. A él le llamaban Ulises fecundo en ardides, por un motivo. Antimaña. Artimaña, ¿no? Artimaña. O sea, Trampa ingeniosa. trampa ingeniosa, es lo que me contó de nadie, ¿no? Llamarse así y engañar a Polifemo, el no permitir ser identificado, fue un ardid, una trampa muy ingeniosa, ¿no? Llamarse nadie. Y ahí justamente por eso que en, en la, en la Odisea a él le llaman el fecundo en ardides, ¿no? Porque en verdad, a lo largo de la novela, en verdad lo hace, perdón, en todo a lo largo de lo que viene a ser eh, lo que es toda la narrativa, ¿no? Básicamente ahí podemos encontrar que él hace varias trampas, ¿no? Varios ardides ingeniosos. Y por eso lo llaman de esa forma, fecundo en ardides. Es así como lo conoce a Ulises. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Sí? Siguiente. Sí, también se utiliza en el caballo de Troya, cuando en la guerra, ¿no? Eh, en, en, construyó un caballo de madera y y escondió sus soldados adentro y no se dieron cuenta los troyanos y logrando así ganar la guerra. Ujú. Y justamente es ahí donde se ve su gran astucia, ¿no?
su gran astucia. Si bien eso no se muestra en la novela, en lo que es Ilíada en sí, en la epopeya, ¿no? En la epopeya, sí es parte de la mitología, ¿no? Pero recuerde que cómo acaba la Ilíada, y estamos Eh, hablando de la Ilíada, ya no lo dice, estamos hablando de la Ilíada. ¿Cómo acaba la Ilíada? Sería con la muerte de Herodes. ¿Con la muerte de quién? Eh, Termina con los funerales de Ajá, los funerales de Héctor, ¿no? ¿Quién era Héctor? Héctor, era el que había matado a Patroclo. Ajá. ¿Y qué era en Troya? Era su amigo de ¿Cómo? ¿Qué era? ¿Era un guerrero? ¿Era un sacerdote? ¿Qué era Guerrero, Héctor? amigo de Aquiles. No, no, Héctor me refiero. Al que asesina a Patroclo. Claro, Patroclo era amigo de Aquiles, es verdad. Pero ¿quién era Héctor? Era un troyano. Creo que era un guerrero, un sacerdote, un comerciante. Era un rey, hijo del rey, ¿Y eso lo vuelve? ¿Cómo se llaman los hijos del rey? príncipe. Era un príncipe, ¿no? Era un príncipe de Troya. Uno de los más respetados entre ellos. ¿Cómo se llamaba el rey de Troya? Sí, El padre de Héctor. se llamaba Priamo. Ujú, Priamo, ¿no? Entonces, en la parte final de Ilíada, Priamo, luego que Aquiles asesina a Héctor y amarra su cadáver, ¿no? A su carro y la arrastra por todo el campamento. Y bueno, y dan los funerales de su amigo Patroclo, el Priamo, que es el rey de Troyas, se acerca y ruega la devolución de los restos de su hijo, ¿no? Aquiles finalmente accede y pues dentro de Troya se elevan las honras fúnebres al cadáver de Héctor, ¿no? Y así acaba la Ilíada. ¿Ves? Ahí no hay nada de caballo de Troya, nada. Ahí acaba. La epopeya acaba ahí. Pero evidentemente por la mitología griega sabemos todo lo que viene después, ¿no? Todo lo que viene después. Ujú. ¿Entendió? Listo. Pregunta 3. Respecto al argumento de la epopeya de Odisea, sí que es verdad. El protagonista encuentra a su esposa en el mundo de los muertos, es falso. Encuentra en la ciudad. Claro, se encuentran en Ítaca. Ajá, es verdad, eso es falso. Muy bien. Siguiente. Calipso retiene al protagonista. Muy verdadero. Ujú. Calixto, Hasta que le ordena liberar. ujú. Calixto se enamora de Odiseo, por eso lo retiene. Hasta que Zeus lo ordena liberar. Ajá. Número 3. El rey de los Paesios obstaculiza el regreso de Odiseo a su patria. El rey de los Paesios obstaculiza. No, no, no lo obstaculiza. Claro, recuerda que luego que Ulises, o sea, una vez que parte, o sea, de la isla Ogygia, Más bien donde, ayuda. ajá, donde era retenido por Calipso, es atacado por Poseidón. Su barca es atacado por Poseidón. ¿Por qué lo ataca Poseidón? Por haber
a su hijo. Claro, por Darles ojo. haberlo cegado al ciclo del Polifemo. Entonces, por eso lo ataca, ajá, destruye su barca y él naufraga en la isla de los Feacios, ¿no? De los Feacios. Justamente ahí lo ayudan, ¿no? El rey Alcino, su hija Náusica lo ayuda. Ajá, muy bien. Pero eso obstaculiza, ¿no? Eso sería falso, es verdad. La 4. Televaco, o sea, su hijo, su padre realizan su venganza contra el pretendiente. Es muy verdadero, porque al final eh, ellos por haber abusado de toda la comida y así. Entonces ellos dicen que los iban a ejecutar a todos. Claro, ¿no? Supera uno de los retos, el último reto pendiente, ¿no? Que era vencer su arco y lanzar una flecha que pase por el ojo de 2 anillos. Él lo cumple, entonces logra cumplir el reto que se encarga, eh, mata a uno de los más valerosos pretendientes que tenía Penélope, y todo, bueno, todo el resto, porque eran varios pretendientes, se lo atacan, ¿no? Y él con la ayuda de su hijo, con la ayuda también de porque le hizo un meo, ¿no? Eh, y también con la protección de Atenea, logran matar a todos los pretendientes, ¿no? Y luego, bueno, se da a conocer frente a Penélope, que inicialmente no le cree, pero al hablarle de cómo fabricó su lecho nupcial y cómo se conocieron ambos, lo reconoce y llora a ver a su esposo, ¿no? La familia de los pretendientes ha sido asesinada por Ulises y en la parte no pura venganza, ¿no? Y se avecina, y era probablemente que se avecina otra gran pelea, pero con la ayuda de Atenea, esta pelea no sucede y la paz vuelve a reinar en Ítaca. Esa es la parte final, la tercera parte, ¿no? La tercera sección que sucede, podríamos decirlo, en la novela Odisea, ¿no? Trata de la matanza de los pretendientes, ¿no? Que sucede una vez que Ulises llega a regresar a Ítaca, ¿no? Ujú, ayudado justamente por el rey Alcino, ¿no? Por el rey Alcino. Ujú. Listo, sí es verdad, ¿no? El protagonista se encuentra con su esposa en Ítaca tras su retorno. Es a su madre quien ve en el Hades, ¿no? En el Hades, en el mundo de los muertos, sabemos, ¿no? Porque Hades gobierna el mundo de los muertos. Es parte de la mitología griega. La ninfa Calisto se enamora de Odiseo y lo retiene hasta que Zeus ordena liberarlo. Eso ya lo sabemos. 7 años lo mantiene atrapado. Hasta que Zeus, a través de Hermes, ¿no? Lo ordena liberarlo, ¿no? El rey lo y ayuda a Odiseo a regresar a su patria. Y tras el regreso, Odiseo, él y su hijo ejecutan la venganza, ¿no? Contra los pendientes de Penélope, ¿no? Ujú. Listo. 4. Uy, ¿se encuentra ahí? Sí, sí. Eh, Lea el siguiente fragmento de la epopeya Odisea y marca la alternativa que complete la adecuadamente imaginada. Atenea destaca de Odiseo, pues estos dominan los deseos de ver a su familia. Y le contestó la diosa de ojo brillante Atenea: en tu pecho siempre hay la misma cordura, por eso no puedo abandonarte en el dolor, porque eres discreto, sagaz y sensato. Cualquier, cualquier otro que llegara después de andar errante marcharía gustosamente a ver a sus hijos de esposa en el palacio. Solo tú no deseas conocer ni enterarte hasta que hayas puesto a prueba tu mujer.
Acá hace referencia a esta parte. ¿A qué parte de la novela? ¿En qué parte cree que sucede? Cuando le dice desde el principio, El principio. ¿Cuál es el principio de la novela? ¿Cuál es el principio de Popeye? cuando, cuando tenía habla con como dice, No, hay tres partes, ¿ya? Básicamente hemos hablado de la predominancia de la parte donde Ulises predomina la novela y la otra es la matanza de los pretendientes. Pero hay una parte de Telémaco, ¿ya? Donde gobierna, por eso tiene que leer la novela, ¿ves? Tiene que poder leer o al menos ver el resumen más claro, ¿no? De una fuente más confiable. En la primera parte, Telémaco, eh, influenciado por Atenea, ¿no? Va en busca de información de su padre, ¿no? Porque en verdad la casa de Ulises, ¿no? Está siendo constantemente asediada, ¿no? Por los pretendientes de Penélope. Justamente ahí cuenta la historia de cómo Penélope evita el matrimonio, ¿no? Con la intención de tejer y destejer, ¿no? Teje en el día, desteje en la noche de una prenda, ¿no? Ella menciona que ella se casaría cuando la prenda estuviera terminada, pero nunca lo terminaba porque tejía en el día y lo destejía en la noche. Entonces Telémaco y Mentor, que era el rey Mentor, que en ese momento en realidad era Atenea, la diosa Atenea, viaja a la ciudad de Pilos a entrevistarse con el rey Néstor, y le relata la muerte de Agamenón, que es otra parte de la mitología griega. Agamenón, ¿de dónde venía? ¿Dónde lo he escuchado? ¿Quién era Agamenón? Dios, No, Agamenón no era Dios. A ver, revise su diapositiva. ¿Quién era Agamenón? el rey ¿Ya? ¿De dónde? de Ah, el rey de Micenas. ¿Y dónde aparece? Que no se lo dice. ¿Qué otra epopeya griega aparece? En Ilíada, justamente es lo que encoleriza a Aquiles, ¿no? Justamente es porque Agamenón, rey de Micenas, cuando estaba peleando a los troyanos, ¿no? Y en su noveno año despoja a Aquiles de su esclava Briseida, ¿no? Eso lo frustra, lo encoleriza, entonces se rehúsa a apoyar al ejército griego. Y esa es la razón por la que Patroclo utiliza sus vestimentas y intenta reemplazarlo. Y al final, pues evidentemente Héctor, que lo confunde por Aquiles, lo reta y al final lo mata a Patroclo. Esto, bueno, enerva más a Aquiles y al final vence, bueno, lo ubica a Héctor, lo vence y humilla su cadáver, ¿no? Y al final queda con los funerales de Troya que hemos visto, ¿no? Entonces Agamenón aparece en la historia o es parte de los eh, eh, actores, ¿no? Caracteres, ¿no? Mm, los personajes, ajá, de los personajes de la otra epopeya griega que es Iliada, ¿no? Justamente cuando, en teoría se lleva mal con Aquiles, ¿no? Y le quita su esclava Briseida, ¿no? Y eso lo frustra, es la razón por la que él deja de apoyar al ejército griego. Y eso lleva a los griegos a un conjunto de derrotas frente a los troyanos.
porque Aquiles era evidentemente un gran guerrero. Entonces, sin contar con su apoyo, eso debilita al ejército griego y bueno, logra que los troyanos se fueran imponiendo, ¿no? Entonces, ya ahí sucede lo que pasó con Patroclo, ¿no? Que al ver que intenta reemplazarlo, ¿no? Lo intenta reemplazar en el campo de batalla, pero evidentemente Patroclo no era Aquiles. Y al encontrarse con Héctor, Héctor al final lo termina asesinando. Esta muerte de su amigo lo encoleriza y va en busca de Héctor y al final lo asesina y humilla su cadáver, ¿no? Pero al final el rey Primio, ¿no? Eh, reclama el cadáver de su hijo, Héctor, y le da los funerales que merece, ¿no? Como todo príncipe de Troya. Y eso es más o menos el resumen de lo que sucede en la Ilíada, ¿no? Lo que sucede en la Ilíada. Y como aparece ahí, aparece Agamenón, ¿no? Y también aparece en la epopeya Odisea, y aparece otra vez más adelante, en otras historias griegas, porque hay que contar cómo Agamenón termina asesinado, ¿no? Porque acá dice que cuando Telémaco y Atenea, ¿no? Que era mentor, van a preguntar al rey de Pilos, ¿no? Qué había pasado con su padre Ulises, él le relata la muerte de Agamenón. Y hay una historia de la muerte de Agamenón que vamos a ver más adelante. Pero desconoce el paradero de Ulises y le sugiere que hable con Menelao. ¿Quién era Menelao? Porque también aparece. ¿Quién era Menelao de Agamenón? Google, Google. ¿Se encuentra ahí? Sí, Mm, Agamemnón. Menelao. ¿Qué era Menelao? ¿Qué personaje? Bueno, ¿qué era Menelao de Agamenón? Menelao era el hermano de Eh, Agamemnón. de Agamenón, ¿no? Agamenón. Agamenón era el rey de Micenas y Menelao era el rey de Esparta, ¿no? Esposa de Helena. Justamente como parte de la mitología griega, París, que era un príncipe de Troya, se enamora de Helena, ¿no? Y se la lleva. Eso agravia a Menelao eh, y es una de las razones de el origen de la guerra, ¿no? Entonces Menelao era el rey, era el hermano de Agamenón, ambos eran reyes. Y lo que sucede es que Telémaco, cuando llega a hablar con Menelao, el hermano de Agamenón, le dice, ¿no? Porque que Ulises se encuentra atrapado o cautivo por Calixto en la isla de Ogygia. Y bueno, finalmente Telémaco emprende el viaje de retorno ahí, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Pero esa es la primera parte, ¿no? Como Telémaco se entera del destino de su padre, visitando a los reyes, bueno, Menelao, que seguía vivo, y se entera también la muerte del otro rey de Micenas, Agamenón. Luego pasa a Ulises, ¿no? La segunda parte donde ya lo contamos, termina siendo liberada por Zeus. Y la última parte, la matanza de los pretendientes, que implica la llegada de Ulises al reino de Ítaca, ¿no? Y bueno, y todo lo que sucede. Perfecto. ¿Ha quedado más o menos algo claro? ¿Sí? Hay tres partes y también participa Telémaco en la epopeya, el hijo de Ulises. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Algo? Sí, Telémaco. Ujú. Entonces aparece Telémaco y luego viene Ulises y lo cuenta sus historias y luego sucede lo de su regreso a Ítaca, ¿no? Todo lo que sucede. Listo. Sabiendo eso que le he contado, ese fragmento, ¿dónde cree que sucede?
Cuando Telémaco va a averiguar el destino de su padre, cuando Ulises es ayudado por el rey Alcino y empieza a contar su historia, o cuando Ulises, ayudado por Alcino, regresa a Ítaca. ¿Dónde cree que sucede esa parte? Que menciona en el párrafo, ¿no? Léalo, ¿no? ¿Alguna idea? A ver, leamos juntos, leamos juntos. A ver, lea conmigo. Está despierta. Está durmiendo. Sí, ¿se encuentra ahí? Lo leo, ¿verdad, profesor? Sí, vamos a leerlo juntos, ¿ya? Vamos a leerlo juntos para ayudarle, para ayudar. A ver, empieza a leer. El fragmento, sobre todo, el fragmento. Y le contestó la diosa de ojos brillantes, Atenea, Ya. en tu pecho siempre hay la misma Ya, cordura, entonces, primero, ¿a quién está hablando Atenea? ¿A quién cree que le está hablando? Odiseo. A Odiseo, ¿no? Están los dos intercambios. Está conversando Atenea con Odiseo. Y Atenea le está hablando. Perfecto, continúa. Dice, por eso no puedo abandonarte, abandonarle en el dolor, porque eres discreto, sagaz y sensato. Entonces, Cualquiera, quién está diciendo que es discreto, sagaz y sensato? Odiseo, Ujú, perfecto. Continúa. cualquier otro que llegara después de andar errante marcharía gustosamente a ver a sus hijos. Ya, ahí justito. ¿Qué le dice eso? ¿Dónde cree que está? ¿Por qué le está Cualquier diciendo otro, eso? Lea, ¿no? cualquier otro que llegara después de andar errante marcharía gustosamente a ver sus hijos y esposas en el palacio. Solo tú no deseas conocer y enterarte hasta que vayas puesto a prueba tu mujer. Entonces, ¿dónde sucede esa parte? ¿Dónde cree que sucede? ¿En qué parte de la novela? Bueno, de la En la epopeya. parte que está por irse, está Ya, entonces, ¿es cuando está viajando hacia Ítaca o cuando llegó a Ítaca? viajando. ¿Segura? Lea, ¿no? Empieza con cualquier, a partir de cualquier. Lea, ¿no? Cualquier otro que llegara después de andar errante. Ya me acordé. Eso le decía que por qué no va y ahora se puede porque quiere, este, quiere ocultarse, ¿verdad? Porque ella había llegado ya a su Ujú, casa, era solamente que se estaba ocultando ujú, ujú, a poner a prueba. ujú. Entonces, cuando estaba viajando, cuando ya llegó a Ítaca. Ahora llegó, Ajá, cuando ya llegó a Ítaca. Justamente por eso se disfraza de mendigo. Se disfraza de mendigo para, hasta cierto punto, bueno, ayudado por Atenea, para poner a prueba a su mujer, ¿no? Para poner a prueba la lealtad de su mujer, ¿no? A pesar que es reconocido por el porque dice Eumeo y por la criada Euriclea, ¿no? Euriclea.
Y básicamente luego surge lo de los retos, ¿no? Lo de tensar el arco, un arco y lanzar una flecha que atraviese 12 anillos, ¿no? Es el reto que había puesto Penelo. Listo. Entonces ya llegamos a la parte, o sea, la parte final de la novela, ¿no? Cuando ya viene el tema de los pretendientes y el asesinato, ¿no? Cuando Ulises asesina a los pretendientes. ¿Se entendió? Sí. Listo. Entonces, ahora entonces respondamos. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Sería la astucia. Ya, en realidad podría ser, pero no tanto. Sobre todo si se rinde la parte final, ¿no? Porque le estás suponiendo que como se está viendo de mendigo para probar la prosa, pues podría ser astucia. Pero en verdad se hace los dibujos intelectuales, ¿no? Porque está hablando que a pesar que él ansía ver a su mujer, o sea, esa nostalgia lo tiene de inicio en la novela, él sale de esa con esa intención, eso sale de Troya. Eh, pero, aún cuando ya llegó tan cerca, está cerca, ya llegó a Ítaca, su patria, está muy cerca, aún así prefiere no sucumbir ante la pasión, ¿no? Y prefiere comportarse de una forma astuta, discreta, sagaz y sensata, lo que dice, ¿no? Es discreto, sagaz y sensato, ¿no? Y son tributos intelectuales, ¿no? Porque no se deja llevar por la pasión y prefiere poner a prueba a su mujer, ¿no? Para conocer también su lealtad. No se deja gobernar por la emoción, ¿no? No se deja gobernar por la emoción. Entonces, y son atributos de inteligencia, ¿no? Entonces, esa sería la letra B, ¿no? La letra B. Por la parte de discreto, sagaz y sensato, ¿no? Ajá. No, y el resto se descarta, ¿no? Porque no es celos, no es anhelo de venganza, no dice nada de venganza. Tampoco, no hace la valentía y el honor y tampoco habla de la fuerza, ¿no? Es básicamente atributos intelectuales, ¿no? ¿Mm? ¿Se entendió? Sí. Ya. Pregunta 5. Dale. A partir de la propuesta de Homero en la epopeya Odisea, se observa que en un mundo de extraordinarios héroes, curiosamente, sobresale el valor de la inteligencia en el desmedro de valor físico. Asimismo, el destino del héroe se consume en medio del honor de la guerra, alcanza con derrota de algunos hijos, logra imponer su tenemos con Greta al iniciar su padre, otro modelo para eh, logra, logra con su astucia sobrevivir, ¿no? Y llegar a su, a su tierra. Claro, no menciona el horror de la guerra, no es la letra A, porque la guerra no menciona la guerra ya había acabado, la guerra con Troya había acabado, entonces no puede ser la A, ¿no? Y en realidad no habla de vencer a un dios, más bien queda a la merced de ellos, ¿no? Odiseo en realidad, para ser liberado de Calixto es por la intervención de Zeus, y Poseidón destruye su barca, o sea, él no se logra imponer a los dioses, ¿no? No logra imponerse a los dioses. La D tampoco es que regresa triunfante a su patria, si bien su regreso es hasta humilde, ¿no? De perfil bajo. No es un ingreso triunfante a su patria. Y bueno, y tal vez tampoco es un modelo para sus enemigos porque los enemigos, como le dice su propio epíteto, ¿no? El rey de las ardides, no fecunden ardides, o sea, no ven un modelo, sino ven a alguien medio tramposo, entre comillas, ¿no? Que logra vencerlos con trampa, ¿no? Entonces tampoco no es un modelo para sus enemigos, me refiero, de heroicidad, ¿no? Pero al final el destino, la respuesta sería logra imponer sorteando todos los peligros extremos, ¿no? Es lo que hace, ¿no? A pesar de todos los peligros que rodea
a Odiseo o Ulises, él logra sortearlos y al final regresa a su patria, ¿no? Y ese concreta su destino heroico, usando mucho el valor de la inteligencia, ¿no? De la sagacidad a la que se refiere, ¿no? Ujú. Listo. Una 6. Eh, Marque la alternativa que complete la, de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el origen de la tragedia griega. Se puede afirmar que la tragedia surgió a partir del ditirambo, el cual se definía como que interpretara un grupo coral cuyos integrantes eran, eh, se definía como Dionisio. Sería el cántico que narraba el inicio, ¿no? Porque al principio dice que se creó la trágica tragedia griega por el canto de Dionisio. Entonces, ¿cuál sería la clave? Mm, La de ujú. interpretar cuyos integrantes eran vestidos con disfraces. Ujú, la letra D, ¿no? La letra D. Se vuelve que la tragedia surge a partir de Tirambo, el cual se definía como un ritual a favor del dios Dionisio, ¿no? No era un acto litúrgico, celebrado en un palacio, no. Tampoco era una ceremonia religiosa y solemne. Los machos cabríos eran los animales que se sacrificaban, ¿no? Y a veces las personas vestían con sus pieles. No, no eran machos cabríos que usaban máscara, ¿no? Eso no puede ser la B, tampoco puede ser la A. ¿Es un ritual a favor de Zeus? No, es el dios Dionisios, ¿no? Eh, y básicamente se honraba al dios Dionisio, ¿no? Al dios Dionisios. Y los integrantes se vestían con disfraces, ¿no? La tragedia surgió de Tiramo, ¿no? La tragedia griega, el cual era un canto coral en honor al dios Dionisios, dios del vino y la fertilidad, y los integrantes del coro que aparecían vestidos de sátiros se denominaban coreutas, ¿no? Coreutas. Ujú. Está bien. Listo. La 7. En relación con los siguientes enunciados sobre los aportes de Sófocles en la tragedia, ahora que la narrativa que contiene las opiniones correctas aumentó el protagonismo del coro trágico, prefirió la obra individual con la dosis, al con todo de motivación de personaje, introdujo dos autores y la 5 a la 4 la 4 sí es porque esa es una de las principales cosas, porque en la tragedia, no, en el reino más antiguo solamente, sí, claro, la tragedia griega solamente podía haber un actor, un protagonista, en cambio él aumentó a dos. Entonces, ¿cuál sería? Este,
Redujo también. Eh, Sería la O sea, y básicamente, ¿cuál es el trabajo más importante de Sófocles? Introduje el tercer actor. Ah, no, su obra más importante. Bueno, la tragedia, ¿no? Su tragedia más importante. Edipo Rey. Edipo Rey, ¿no? La recuerdo. Tiene varios, ¿no? Arias, Filotetes, Electra, Traquinias, ¿no? Pero su obra símbolo es básicamente Edipo Rey, ¿no? Edipo. En todo caso, ahí vamos a analizar por partes, ¿no? Se aumentó el protagonismo del coro trágico, dice que aumentó las partes dialogadas, ¿no? De los actores. Y al aumentar las partes dialogadas, tiene que reducir las partes cantadas. Eso es falso, ¿no? Eh, Porque hay un conjunto de características que lleva a los aportes de Sófocles. Primero es que aumenta el número de actores en escena, eso tiene razón, ¿no? Y por ende se aumenta el número de actores, como dice ahí, aumenta las partes dialogadas, y por ende el coro tiene que disminuir sus partes, ¿no? Las partes cantadas. Profundizó en la psicología de los personajes, ¿no? Decoró el ambiente del escenario, eh, busca la que es la mímesis, ¿no? Que es la imitación de la realidad, con tal que o sea, sus historias intentan que el espectador asuma que los hechos que se cuentan sean, nomás se consideren reales, ¿no? Para de esa forma favorecer la catarsis, ¿no? Que hemos mencionado. Se preocupó por la moral y la psicología de los personajes, y dijimos que profundiza en la psicología de los personajes. Bueno, y esta va a decir que los papeles femeninos siempre eran interpretados por hombres, ¿no? Le dio mayor importancia al diálogo, ¿ves? Más al diálogo, menos las partes cantadas. Eh, Priorizó la predestinación fatalista, ¿no? Como se puede ver en Edipo Rey, ¿no? Edipo intentó a lo largo de la obra liberarse de su destino, pero no pudo, ¿no? No pudo, fracasó. Eh, y le gana un sentido más de humanidad, ¿no? Sus personajes se consideran más humanos, menos a la fantasía, ¿no? Al labor de los, de los dioses y más centrado en lo humano. Entonces, la primera es falsa, ¿no? Porque si aumentan los diálogos, el coro tiene que disminuir. La parte del coro, las partes cantadas tienen que disminuir. Eh, sí cultivó la obra individual, ¿no? ¿No? Como unidad artística, eso es verdadero. El hecho que profundiza las personajes, pero las motivaciones y la personalidad de sus personajes, ¿no? Le da mucho peso a la psicología del personaje. Entonces, si uno profundiza en la psicología del personaje, tiene que ver más sus motivaciones, tiene que más de lo que trata de hacer, ¿no? Y en Edipo Rey eso se ve, ¿no? Él intenta en varios trazos de la novela esquivar su destino. Entonces, ya entendemos sus motivos, ¿no? El por qué hace todo lo que hace. Evidentemente eso en la época de griegos era algo nuevo, ¿no? Introdujo dos actores, pero en realidad aumenta el número tres de actores, ¿ya? O sea, aumentó a tres el número de actores, ¿no? No dos, ¿no? O sea, es más de dos los actores en escena, ¿no? Por eso eso es falso, ¿no? Eso es falso. La respuesta sería letra A, ¿no? Sería. Listo. Lo 8. Teórica que activa y completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado al desarrollado de tragedia por rey. Finalmente, y a pesar de huir de Corintio para no matar a quien creía su padre, el protagonista descubre
la verdad de sus actos. Isabel había matado a su padre y se había casado con su madre. Eso significa del destino. El destino asignado a todo hombre es ineludible por el hecho de que él era el destino marcado y no lo podía cambiar, no podía huir. A ver, cuénteme de qué trata Edipo Rey. Un resumen. Por trata del hecho de que, bueno, nace, ¿no? Nace Edipo Rey, nace y su papá es Layo. Eh, eh, el oráculo le dice que el hijo que tiene lo va a matar. Y entonces lo va a matar. Él lo pues lejos para que lo mate y no cumple esas cosas. Entonces lo lleva lejos y al estar a punto de matarlo, pues no pueden matarlo si se van. Lo dejan matar un señor y en una ciudad lejos. Entonces, él crece y todo y, y vuelve a consultar al oráculo. Y le dicen que es por matar a su padre. Y él dice que como matar a su padre, se va al exilio pensando que su padre que lo rescató, ¿no? Pero no es que es su padre. Entonces, él se va eh, y en el camino no se encuentra a su papá con unas tropas. Y después se pelean, ¿no? Y él llega a matar a su padre. Luego también llega a la ciudad de él y esa ciudad está estudiada por una peste. Y una bestia que estaba ahí que le dice que si está, que si responde a tal acertijo, lo vas a pasar a la ciudad. Entonces él acierta, ¿no? Porque el acertijo era de que qué animal está, no sé si ninguna pata, cuando crece tiene dos patas y cuando ya anochece tiene tres patas y él dice que el humano cuando es bebé camina, cuando es adulto camina con dos patas y cuando es anciano camina con tres pues, con el bastón. Entonces, haciendo el acertijo y mata a la abeja, la bestia se va y la gente lo da como salvador de que se fue la bestia y lo toman como rey y se casa con su madre y tienen tres hijos. Luego se entera que él mató a su padre, su padre, y que está casado con su madre y lo que hace su madre es matarse y es sacarse los ojos y es le dice a su hija que lo lleve lejos de la ciudad. Pero ¿A dónde se autoexilia? Porque se exilia. ¿A dónde se exilia Edipo? ¿Dónde se destierra? Claro, pero claro, se destierra de la ciudad de Tebas, ¿no? Se retira de la ciudad de Tebas, ¿no? Se aleja de, ¿no? Listo, sí, sí, porque él era el rey de Tebas, ¿no? El rey de Tebas. Ujú. Listo. Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? sería el destino. Ujú.
La ve. Exactamente, ¿no? Quiso ir a su destino, se alejó de Corinto, ¿no? Para luego arribar a Tebas, ¿no? Que como usted dijo, él creyó que iba a matar a su rey, perdón, a su padre Pólibo. Eh, por eso se aleja de Corinto para llegar a Tebas, ¿no? Pero sí, pero sin embargo termina asesinando a su verdadero padre, que era Layo, ¿no? Y se casa con su madre, que era Yocasta, pero obviamente sin saber que existía ese vínculo de parentesco. Al revelarse la verdad, al final la verdad es revelada por el adivino Tiresias, ¿no? Tiresias le revela la verdad, y, y se dice puesta que no puede escapar de su destino, ¿no? Que se le ha impuesto. Ajá. No, no es. El médico rey protagonista debe salir desterrado de Tebas para salvar a la ciudad de la peste. Eso implica que el personaje asume la función de se sacrifica a sí mismo para purificar a la comunidad. Sería expiatorio. Claro, un chivo expiatorio, ¿cómo se usa el término? Es aquel que se sacrifica a sí mismo, ¿no? Es que se declaró culpable, ¿no? Me parece un término que todavía se utiliza bastante fuera en el día a día, ¿no? El chivo expiatorio es aquel que asume la culpa, ¿no? El que asume todas las culpas, y en el caso él es el que asume todas las culpas, ¿no? Para poder liberar a Tebas de la peste, ¿no? Para liberar a Tebas de la peste, ¿no? Entonces, ser castigado con el destierro, Edipo con su condena salva a Tebas, ¿no? Por la que sirve como chivo expiatorio, ¿no? Asumen las culpas y lo expiden en lugar de otros, ¿no? Ujú. La 10. El marco del cementerio que contenciosos correctos según el argumento de Paul. Dice, al inicio de la obra, Edipo invoca el oráculo para la acción de Tebas. No, Edipo invoca no, porque Edipo es el hijo y el que es su padre, que se llama Pelayo, en el que falso. Yocasta, reina de Tebas, se ha casado sin saber su propio hijo. Es verdadero. El rey Layo murió valientemente al defender a Tebas contra la Esfinge. No, la Esfinge, la Esfinge fue derrotada por Edipo, Que el rey Layo fue asesinado por su hijo, ¿quién era? que era el rey. Ujú. Edipo, que es mata a Layo, ¿no? Él no muere defendiendo Tebas, ¿no? Es falso. La 4. El adivino Tiresias acusa a Edipo de ser culpable de la terrible peste. El adivino acusa a Edipo de encima le dice que él es culpable porque él hizo todo eso y que la única manera es que él se vaya de la ciudad de Tebas. Es solo la parte inicial, recuerda, ¿no? Al inicio, Edipo se dirige a su pueblo y se lamenta por la peste en Tebas, ¿no? Que era producto de no haber castigado al asesino del último rey, ¿no? El rey Layo. Entonces ahí sería falso, ¿no? Porque la parte inicial de la obra empieza con Edipo dirigiéndose a su pueblo y lamentándose por la peste en Tebas y anunciando que buscará encontrar al culpable, ¿no? En todo caso, Yocasta sí, él se casó con su propio hijo,
En regla yo ya lo dijimos que es falso, ¿no? Porque justamente él es asesinado por Edipo, que lo asesina sin saber que era su padre, ¿no? El adivino Tiresias sí es el que acusa a Edipo de ser el culpable de la terrible peste, ¿no? Él sí lo lleva a acusar porque Edipo lo reta a que revele la verdad, ¿no? Porque el adivino obviamente conocía la verdad del autor del crimen, ¿no? Al inicio no quiere decirlo, pero al final, presionado por Edipo, no lo quería decirlo porque sería acusar al rey, ¿no? Y Edipo era el rey de Tebas. Pero al final lo termina diciendo, luego se hacen las averiguaciones y se confirma lo que había dicho Tiresias, ¿no? Y básicamente así termina lo que es eh, Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Edipo Rey de Sófocles. Quería dejarla ahí, pero no quiero, al menos sin hacer un poquito de... Porque eso básicamente fue la segunda parte, ¿no? Le damos dos, tres preguntas y le dejamos por ahí tardecito, ¿ya? Entonces, y también para invitarle a leer el libro, ¿ya? Lea el libro, ¿ya? El libro yo ya lo subí. Acá tiene, vamos a ver si se abre esto. Bueno, este es el libro más antiguo. Ajá, acá, ¿no? Bueno, en verdad es el nuevo. Ahí mostramos lo demás. Vamos de frente a los problemas, bueno, anda la hora y es tarde. Usted también quiere dormir, yo también quiero dormir. Eh, pero no quiero dejar, porque no hemos hecho la primera parte, porque no estaban las partes de preguntas, sino de frente fue la segunda parte, la segunda semana. En cambio, acá sí están las preguntas de la primera parte. Listo, número uno. Número uno. Eh, la disciplina encargada de la interpretación y evaluación de las obras es la figura literaria. ¿Es la? La de No, la figura literaria, eso es lo que hemos visto. A ver, ¿qué figura literaria recuerda? epíteto. Ajá. ¿De qué trata el epíteto? Muy no, epíteto era una característica o cualidad del sustantivo, ¿no? El astuto Odiseo, por ejemplo, cuando sucede en Odisea, ¿no? El descendido fuego, era, ¿no? La diosa de los negros brazos, expresa una característica o cualidad sustantiva. ¿Qué era la metáfora? Una sustitución. Claro, ¿no? Remataba una sustitución que respeta a otra, ¿no? Anáfora. Era repetición de la palabra. Ajá. Un verso era cuando se repetían las primeras palabras. Y pérbato. Pérbato. Era, era el desorden de consonantes con Claro, era el desorden en el orden lógico de una oración. Ajá. Hipérbole. era exageración. Ujú. Simil. Era una comparación Ajá, era una como Ajá, exactamente. Listo. Entonces no puede ser figura literaria, ¿no? Porque eso no es la interpretación y valoración de las obras. Obviamente tampoco es historia y literatura, porque eso sería una cuestión de historia. No es teoría literaria, porque eso implicaría los diferentes movimientos que ha habido en la literatura, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Estamos viendo lo que es el clasicismo griego, pero después veremos el barroco, el romanticismo, los movimientos literarios que surgen en 1900, ¿no? El boom latinoamericano. Entonces no es teoría literaria. Obviamente no se llama literatura tal cual, porque la literatura abarca más cosas. A ver, ¿qué es la literatura? A ver, google, ¿qué es la literatura? ¿O qué recuerda que es la literatura? ¿Qué es la literatura? es el conjunto de productos
producción literaria, diversidad y crítica. Eso es esto. Claro, ¿no? Es una expresión artística, ¿no? Que usa el lenguaje como intención estética, ¿no? Entonces eso viene a ser literatura, ¿no? Hay grandes géneros literarios, ¿no? Lírico, narrativo, dramático, ¿no? Entonces básicamente es eso, ¿no? Es una forma de expresión artística, ¿no? Usa el lenguaje como intención estética, ¿no? Sí, es tampoco. Entonces, la disciplina encargada de la interpretación y valoración de las obras es la crítica literaria, ¿ya? Es la crítica literaria. Hay gente que se dedica a eso, hay que existen los críticos literarios. Justamente son los que hacen las valoraciones, porque si no, por ejemplo, ¿quién podría sostener que la obra de García Márquez es una obra maestra? Justamente lo hace la crítica literaria. Eruditos en lo que es la literatura como expresión artística, leen las obras de estos autores y hacen un juicio de valor, ¿no? Un juicio de valor. Y es así como diferencian a obras que valen la pena de aquellas que son irrelevantes, ¿no? Intrascendentes. Entonces, la disciplina encargada de la interpretación y valoración de las obras es la crítica literaria, hecho evidentemente por los críticos literarios. Ujú, exactamente. Número 2. Uy, ¿está durmiendo? Uy, creo que ya se durmió. No, no. Em, La 2. dice, "Lo- los padres de la familia llegan al colegio como invitados del Día del Niño y como parte del acto cultural escuchan a Enrique, el cual de ¿Qué pasó? Uy, ¿se fue? ¿Se fue la señal? Está re también. ¿Estás ahí? ¿O se pasó algo?